Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Paula Alzate, chair del Comité de Legislación e Impuestos, y para mí es un gusto recibirlos en el primer comité del mes. El tema a tratar hoy es el fideicomiso como instrumento de garantía en transacciones comerciales y bancarias. Y hablará al respecto Jimara Gómez, quien es abogada de MMG Trust, compañía fiduciaria con más de 25 años en el mercado panameño, gestionando soluciones integrales en las áreas de planificación patrimonial, servicios fiduciarios, protección y administración de activos y servicios corporativos. Jimara se especializa en fideicomisos, fundaciones de interés privado, fideicomisos de administración de proyectos, fideicomisos de garantía, entre otros servicios fiduciarios. Cuenta con experiencia asesorando a compañías fiduciarias y empresas familiares, las cuales requieren de soluciones fiduciarias sofisticadas y personalizadas para la organización y administración de asuntos privados o transacciones comerciales. También cuenta con experiencia en fideicomisos de garantía y contratos de depósitos para transacciones comerciales privadas como bancarias en el sector de consumo y comercial. Es miembro de la IFA Capítulo Panamá y de STEP Capítulo Panamá. Así que doy paso a nuestra invitada, no sin antes dar un agradecimiento muy especial a todos nuestros patrocinadores por hacer posible este tipo de eventos. Además, les recuerdo a todas las personas que están participando del comité del día de hoy que luego de la charla tendremos un espacio al final para resolver cualquier pregunta o cualquier comentario que quieran hacer al respecto, los cuales pueden ir dejando en el chat. Así que bienvenida, Yimara, y adelante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a el Comité de Legislación e Impuestos de AmCham, específicamente a Paula por la invitación. Como bien dijo Paula, esta tarde vamos a estar conversándoles un poco sobre los fideicomisos, pero principalmente como instrumentos de garantías en transacciones comerciales y bancarias. Voy a proyectar mi pantalla con la presentación para entonces dar inicio a esta exposición. Nada más me confirman que se ve. Listo, excelente. Bueno, vamos a empezar con lo básico, que es el concepto de fideicomiso. Primeramente les voy a hablar un poquito del temario. Lo que vamos a ver en la exposición en el día de hoy será el concepto de fideicomiso, su legislación, la fiducia como tal en la República de Panamá, qué tipos de fideicomisos se utilizan en Panamá, específicamente el fideicomiso de garantía, cuáles son sus usos en las transacciones comerciales y bancarias, sus ventajas y cuáles son las dificultades, retos y oportunidades de mejoras que podemos darle a esta figura para que sea más utilizada en nuestro país. Como primer punto, el concepto de fideicomiso. El fideicomiso viene de lo que es el derecho romano. Se utilizaba en beneficio de personas que no eran capaces de heredar en ese momento. Específicamente, las mujeres no tenían derechos patrimoniales, no tenían derechos a tener titularidad de bienes. Por eso, al momento de que había una dificultad al momento de que sus esposos fallecieran y tuvieran que ellas heredar. Entonces, por ende, la figura nace y a través de un fideicomitente traspasa una titularidad en bien a un tercero para que éste la administre en beneficio de estas beneficiarias. Generalmente el fideicomitente era el esposo y las beneficiarias eran sus esposas y un fiduciario para que administrara ese patrimonio que se le transfería. El origen de la palabra fideicomiso viene del latín fideicomisum, que significa fides, que es confianza, fe o depositar en confianza, y comisum, que es un encargo, mandato o comisión. Siempre el fideicomiso se trata de una relación en que el fideicomitente deposita a un fiduciario en confianza un activo propio para que éste lo administre con un fin determinado. En la República de Panamá, el fideicomiso, y en cuanto a la legislación, se regula por primera vez mediante la Ley 9 del 6 de enero de 1925,
Casualmente, el próximo año ya esta ley o esta figura, esta institución va a cumplir 100 años en nuestra república. El doctor Ricardo J. Alfaro, estadista y jurista panameño, fue el que promueve la primera legislación de fideicomisos. Y esta es la primera legislación en toda Latinoamérica. El doctor Ricardo Alfaro fue influenciado por un informe que fue realizado por el doctor Edwin Walter Kremerer. Este era un estadounidense quien en su tiempo fue conocido como Money Doctor por ser un asesor económico de gobiernos de países de todo el mundo. Kremerer lideró varias misiones en Latinoamérica entre los años 1919 y 1931, como por ejemplo Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Estas misiones eran contratadas por estos países para que él les ayudara a mantener la estabilidad económica y proponiendo reformas fiscales y monetarias en dichos países. Esta ley presentaba demasiadas dificultades porque era muy restrictiva al ser la primera ley que incluía la figura en nuestro país. Luego fue derogada por la ley 17 de 1941, aproximadamente casi un poco menos de 20 años después. La institución del fideicomiso, como fue introducida por el doctor Alfaro, nunca obtuvo la popularidad que se esperaba en Panamá, sino por el contrario, permaneció como un instrumento legal de apenas utilización. Los abogados que han analizado esta legislación tienen la teoría de que por falta de familiaridad con la institución no se pudo lograr su fin y su utilización. Además, era una ley que estaba redactada de manera tan rígida que mantenía poco valor práctico. Por ejemplo, la ley 9 y a su vez la ley 17 mantenían diferentes limitaciones para que pudieran ser utilizados para el fin que fue propuesto. No permitían la creación de fideicomisos revocables. En el caso de fideicomisos testamentarios, los mismos se tenían que emitir a través de documentos, a testamentos válidos, no podían ser constituidos por documentos privados. Se exigía que el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario, las partes que más adelante les voy a explicar, tenían que ser 3 personas diferentes. No podía ser o constituirse un fideicomiso a favor del mismo fideicomitente. Y mucho menos tener un fiduciario que también tuviera la capacidad de beneficiario, como en estos momentos lo vemos con los fideicomisos de garantía. Igual manera, en estas 2 legislaciones, el fideicomiso se definía como un mandato irrevocable. Esto causaba controversias con las diferentes secciones del Código Civil y Código Comercial que regulan esta materia. También limitaba que el fiduciario solamente podía disponer de los bienes, no podía administrarlos. En ese tiempo el fiduciario podía ser cualquier persona que cumpliera con los requisitos de tutores, no había un ente regulado de fideicomisos y también tenía una duración para la creación de los fideicomisos, o sea, no podía haber fideicomisos por más de 20 años. Luego de esto, aproximadamente 43 años más tarde, y a raíz de la ley bancaria de 1970, se abre la necesidad de mejorar la ley de fideicomisos en nuestra república. Y esto se hace a través de la ley 1 de enero de 1984, del 5 de enero de 1984. Esta ley es la que actualmente rige los fideicomisos y le da un enfoque más flexible y comercial a la figura. Cambia la definición de mandato por acto jurídico. Se permiten fideicomisos revocables, se permite que el fideicomitente, que el fideicomitente pueda ser beneficiario y se establecen unos criterios de cómo debe redactarse lo que es el instrumento de fideicomiso. Esta ley es modificada luego por la ley 21 del 10 de mayo del 2017. Se modifican ciertos artículos de la ley 1 y mediante la ley 21 también se establecen lo que son las normas
de regulación y supervisión para el negocio fiduciario en la República de Panamá. La Ley 21 se enfoca en los requisitos que son necesarios para tener una empresa fiduciaria, cuáles serían las sanciones en caso de que el fiduciario incumpla o realice alguna infracción a la ley, los requisitos que deben tener sus directores, el tema de reportería hacia la Superintendencia de Bancos, que es el regulador de los fideicomisos y de los fiduciarios. Entonces, esta ley 21 abarca todo el tema de regulación de fiduciarios y también hace algunas modificaciones a algunos artículos de la ley 1, como por ejemplo, y uno de los más importantes en mi concepto, es que primero cambia el criterio de que el fideicomiso solamente puede ser en beneficio de una persona, sino que puede ser también un fideicomiso de propósito a beneficio de poder tener una finalidad. Y también incluye lo que es en el caso de los fideicomisos de garantía que tengan parte relacionada con que el fiduciario sea parte relacionada al beneficiario, ciertas limitaciones en cuanto a la ejecución de la garantía. Para ya ahondar en lo que es el mismo fideicomiso y darles la definición que tiene la ley 1 modificada por la ley 21, en Panamá el fideicomiso se define como un acto jurídico en virtud del cual una persona llamada fideicomitente transfiere bienes o derechos a una persona llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o a disponer de ellos para cumplir con una finalidad determinada por el fideicomitente. En el fideicomiso intervienen tres partes: el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. El fideicomitente, la persona que transfiere el patrimonio y celebra el acto jurídico con el fiduciario. El fiduciario, quien recibe el patrimonio, lo custodia, lo administra y lo mantiene de acuerdo a las cláusulas de su contrato. Y el beneficiario, que es la persona que se beneficia del producto del contrato de fideicomiso. Y puede ser el propio fideicomitente. Todos los fideicomisos deben contar con un objeto, una finalidad o una razón de ser. El fideicomiso no puede constituirse porque sí, siempre tiene que tener un objeto o razón de ser. En cuanto a la fiducia en Panamá, ya como les comenté, es regulada por la Superintendencia de Bancos, al igual que los bancos en Panamá, y actualmente existen 63 empresas autorizadas para ejercer el negocio de fideicomisos en Panamá. La superintendencia mantiene una división del tipo de empresas que pueden ejercer el negocio de fideicomisos en Panamá y está dividido entre bancos, empresas relacionadas a bancos y a firmas de abogados y otras empresas. Estas son, dentro de las 63 empresas autorizadas, están estos 4 tipos de empresas. Actualmente en Panamá existen más de 37.800 millones de dólares en activos administrados por estas 63 empresas, o sea que es un patrimonio bastante grande. Como pueden ver en la gráfica que traje aquí, que es al 31 de marzo del 2024 de la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia ha distribuido los fideicomisos o lo ha categorizado en estas clases: fideicomisos de inversión, fideicomisos de garantía, fideicomisos de administración, pensión, cesantía y otros. Aquí podemos ver la cifra al 31 de marzo: 37.874 dólares en activos administrados. Llama la atención, y como lo he puesto aquí y lo he remarcado en verde, la cantidad de fideicomisos de garantía que existen actualmente en la República de Panamá: 176.869 fideicomisos, versus las otras categorías que no llegan más allá de 2.000 fideicomisos, en el que es mayor, que es el fideicomiso de cesantía. En Panamá, bueno, como ya les comentaba, lo que vamos a ver en esta charla es específicamente el fideicomiso de garantía y por qué esta suma es tan grande en nuestro país.
Para darles también una definición de cada tipo de fideicomiso, el fideicomiso de inversión es el fideicomiso mediante el cual un fideicomitente transfiere un patrimonio a un fiduciario para obtener algún tipo de retorno, rendimiento, que el fiduciario lo administre para él obtener una ganancia. En el fideicomiso de administración es un fideicomiso súper amplio, se puede utilizar para diferentes usos y en el cual un fideicomitente transfiere un patrimonio a un fiduciario para que lo administre de acuerdo a unas instrucciones que éste le dé. El fideicomiso de pensión son los fideicomisos los fondos de pensión tipo Progreso, Profuturo. Este tipo de fondos de pensión son manejados a través de fideicomisos y los fiduciarios que quieran manejar este tipo de fideicomisos tienen que cumplir con ciertas regulaciones que establece también la Superintendencia del Mercado de Valores, aparte de las regulaciones de la Superintendencia del Mercado de Bancos. Y también lo que son fideicomisos de cesantía, que son los fideicomisos donde las empresas acumulan los montos que deben tener por ley para cubrir los derechos adquiridos de sus trabajadores en un momento de cese o de terminación laboral. Y en este grupo de otros se acumulan otros fideicomisos que son tipo custodia, fideicomisos que no estén dentro del grupo de los fideicomisos que ya les comenté. Como es una figura tan flexible, se puede utilizar para cualquier tipo de negocio. Okay. Con relación al fideicomiso de garantía en particular, el fideicomiso de garantía podemos definirlo como un fideicomiso que se constituye con el fin de que un fideicomitente, una persona, transfiera un activo, cualquiera que sea su clase, a un fiduciario que sea un ente independiente o relacionado al beneficiario para que éste lo mantenga en garantía para el cumplimiento de una obligación que tenga el fideicomitente con dicho beneficiario. Esto quiere decir que siempre va a ser un contrato accesorio a un contrato principal. El fideicomiso es una figura totalmente flexible, como ya les comenté, que se puede utilizar para cualquier tipo de transacción comercial, sea local o internacional, ya que no solamente permite incorporar bienes que se encuentren en la República de Panamá, sino que puede ser un bien, un activo, un derecho que esté en cualquier parte del mundo. Un fiduciario puede, y que sea sujeto a titularidad, un fiduciario puede ser titular de este. En palabras sencillas, en el fideicomiso de garantía, si el fideicomitente, que generalmente es el deudor, no cumple con su obligación, el fiduciario se encargará, de acuerdo a lo que indica los términos del fideicomiso, de transferir el activo, administrarlo, liquidarlo o realizar cualquier función en beneficio de ese beneficiario. Y en caso de que la obligación se cumpla, simplemente el fiduciario tendrá que devolver el bien al fideicomitente. Como ya les comenté, es un contrato accesorio, su suerte depende de uno principal. El objeto y las cláusulas de un fideicomiso de garantía siempre van a ser redactadas de acuerdo a la obligación que tenga el fideicomitente con el beneficiario, el deudor con el acreedor en el caso de un préstamo, ¿no? Se puede aplicar a todo tipo de negocio donde sea necesario asegurar el cumplimiento de una obligación, siendo para mí, y luego de haberlo analizado internamente, un reemplazo óptimo a los derechos reales de garantía como la hipoteca y la prenda. En el caso de hipoteca y prenda, en estas dos figuras reales de garantía no se realiza la transferencia titular del bien, sino que solamente se considera un gravamen. Por ende, en casos de incumplimiento de una obligación que esté garantizada a través de una figura de prenda o hipoteca, el acreedor tendría que recurrir a la vía judicial para que un juez reconozca su derecho y pueda adjudicarle el bien. Sin embargo, en un fideicomiso, a los bienes estar transferidos en un principio a un fiduciario que es un tercero, este simplemente se encargará de ejecutar lo dispuesto en caso de incumplimiento sin necesidad de que un juez
intervenga, ni necesidad de declarar, sin necesidad de un proceso que puede ser costoso y largo. En el caso, ok, ¿cuáles son sus usos? Como ya les comentaba, ¿no? Los fideicomisos de garantía en transacciones comerciales, como por ejemplo compraventas, que estén supeditadas a eventos posteriores. Un evento posterior, llámese inscripción de una propiedad, obtención de alguna autorización, un saneamiento de la cosa que se va a vender. Se pueden utilizar los fideicomisos de garantía para brindar seguridad a cada una de las partes que la otra va a cumplir con su obligación. Y una vez cada una cumpla con su obligación, se realice la manera ordenada de ese traspaso o esa distribución de los bienes a quien corresponda por una persona totalmente independiente. Para el caso de préstamos bancarios o en el ámbito bancario en la República de Panamá, los fideicomisos de garantía generalmente son utilizados para créditos comerciales o créditos de consumo que son garantizados por bienes inmuebles, muebles, estos en menor frecuencia, pero el grueso de los fideicomisos que vimos en la gráfica, los 176.000 aproximadamente, son fideicomisos de garantía que se mantienen para garantizar préstamos o créditos de autos o vehículos a motor. Con relación a los préstamos de autos, como le comentaba, en Panamá actualmente en el sistema bancario se mantienen 1.933 millones de dólares en préstamos de autos, de los cuales gran mayoría están estructurados o están garantizados mediante fideicomisos. Según los datos de la Asociación de Distribuidores de Autos de Panamá, en el 2023 se vendieron aproximadamente 48.000 autos, de los cuales estamos casi seguros que más de un 80% son adquiridos mediante créditos respaldados por fideicomisos de garantía. ¿Cómo funcionan estos fideicomisos? Al momento de que la persona va a adquirir el vehículo a través de un préstamo bancario, este queda directamente transferido a un fiduciario. En algunos casos el fiduciario puede ser del mismo banco o en otros casos un fiduciario independiente, generalmente relacionados a firmas de abogados o en la categoría de otros. Mediante un contrato, cuando se firman los documentos bancarios, entonces se hace también la firma de un contrato de fideicomiso que es suscrito en ese momento, un contrato donde interviene el cliente o la persona que está comprando el auto como fideicomitente, va a poner el auto en garantía, el beneficiario que va a ser el banco y el fiduciario que va a ser un tercero, ya sea una empresa relacionada al banco o un fiduciario independiente. En cuanto a esto, el cliente seguirá utilizando el bien que compró, sin embargo, se encuentra legalmente bajo la tendencia de un fiduciario. ¿Y esto qué quiere decir? En el caso de que él incumpla con sus obligaciones del préstamo, el fiduciario tendrá toda la facultad, al ser titular del bien, de hacerse con la garantía para cumplir la obligación del beneficiario. El fiduciario podrá hacer la captura del auto y transferirlo o liquidarlo a favor del banco. Esto en la práctica suena súper bonito, súper fácil. Sin embargo, al ser un bien mueble, es un poco complicado lograr la captura. Más existen actualmente empresas que coadyuvan al fiduciario a lograr esta ejecución o esta captura de los autos. Esta figura fue poco a poco implementándose a partir del año 2010, reemplazando lo que fue la ineficaz figura de la hipoteca de bien mueble. Y actualmente en la mayoría, si no todos los préstamos de autos, como comentaba, son garantizados a través del fideicomiso. Cuando se utilizaba la hipoteca de bien mueble, era necesario suscribir una escritura pública, al igual que las hipotecas de bienes inmuebles, y registrarla, inscribirla en el registro público. Esto causaba que una vez se incumpliera con alguna obligación de ese préstamo, el fiduciario el banco, perdón, beneficiario, igualmente tenía que acudir donde un juez
para acceder a su garantía, para que se le transfiriera. Este proceso tan demorado como todos conocemos y tan costoso, lo que lograba era que al momento del beneficiario recuperar su garantía, esa garantía no valía nada. El bien mueble era totalmente depreciable y al momento de él hacerse con la garantía no tenía cómo recuperar el pago de su préstamo. Otro tema importante mencionar con relación a estos tipos de fideicomisos es que podríamos pensar que al fiduciario ser el titular de los autos que están en este tipo de fideicomisos, existe una responsabilidad para él en cuanto a cualquier daño que pueda ser causado utilizando ese vehículo. Sin embargo, la ley 21 muy sabiamente establece que en estos casos específicos de fideicomisos de garantía de vehículos a motor, el único responsable de los daños causados va a ser el conductor, no el fiduciario. Así que sí se mantiene una separación de lo que es la responsabilidad de la persona que conduce el vehículo con lo que es el fiduciario, que en teoría es el dueño. Y otra de las particularidades de estos fideicomisos y que es como se manejan en Panamá es que cuando tú vas a registrar el auto, la titularidad del auto en el municipio de Panamá y en la Autoridad de Tránsito Terrestre, va a salir que el dueño del auto es la persona que lo adquirió, sin embargo, que el fiduciario mantiene un gravamen fiduciario. Esto no existe porque en realidad no existe un gravamen fiduciario. Para que exista un fideicomiso debe haber la transferencia del bien a favor del fiduciario. Sin embargo, en Panamá creo que ha sido la manera que han encontrado de que visiblemente se pueda ver quién es el dueño y que éste pueda asumir responsabilidades en caso de algún accidente de tránsito y lo demás, y que el dueño también pueda hacer trámites relacionados al auto, como temas de placa y este tipo de cosas. Es como la manera más práctica actualmente de manejar los fideicomisos, ¿no? Ok, en el caso de los préstamos garantizados o los préstamos bancarios de consumos o préstamos comerciales, la figura por excelencia es la hipoteca. Actualmente, en préstamos de consumo que involucran un inmueble, siempre o el 80, 85, 90% de los casos se va a dar a través de una hipoteca. Y una de las diferencias entre la hipoteca y el fideicomiso, una diferencia ventajosa para la hipoteca, es que es una figura gratuita. No tiene mayor costo que la confección de una escritura pública en la cual se va a registrar el préstamo y también el gravamen hipotecario en el registro público. Y los derechos registrales, que es el costo por su inscripción. El fideicomiso, sí, definitivamente, al actuar un fiduciario y tener una responsabilidad, sí tiene unos costos que asumir, ya sea el cliente o ya sea el fideicomitente o el beneficiario. Sin embargo, como ya les he comentado, la figura de la hipoteca mantiene los mismos retos e inconvenientes y pensamos nosotros también que es mucho más beneficioso el uso de un fideicomiso de garantía para ambas partes. Ok, entre las ventajas que nos ofrecen los fideicomisos de garantía, como primer punto podemos ver que nos ofrece una estructuración completa y ordenada. Para préstamos bancarios, que ya son préstamos complejos, no préstamos de consumo para adquirir una vivienda o préstamos regulares, donde el cliente va a ofrecer al banco diversas garantías, el fideicomiso nos sirve para agrupar todas las garantías a través de un solo documento y que un fiduciario se encargue de administrar las mismas en beneficio del acreedor. Esto quiere decir que pueden incluirse garantías de bienes inmuebles, garantías de flujos de pago, garantías de contratos de arrendamiento, dividendos de acciones. Todo esto puede estar estructurado a través de un fideicomiso que de manera ordenada
se encargue de recibir los flujos, realizar los repagos de la obligación y los remanentes distribuirlos a los fideicomitentes para que mantengan su operación. O sea, es una figura que te da esa flexibilidad de que en un solo documento puedas estructurar una garantía más eficiente, por decirlo así. La otra de las ventajas, y como ya se los he mencionado, la liquidación del activo. En la liquidación del activo es la principal ventaja de un fideicomiso de garantía al no tener que acudir a un proceso judicial, un proceso ejecutivo hipotecario que puede tomar bastante tiempo, que puede ser costoso y que al momento de que recuperes la garantía, la misma puede que no tenga el mismo valor. En el caso de la liquidación de los activos dados en fideicomisos en préstamos de garantía, es importante señalar que tener una figura de fiduciario independiente en este tipo de fideicomisos da una ventaja frente a tener un fiduciario relacionado a la entidad acreedora que generalmente es el banco. Si se constituye un fideicomiso con un fiduciario, un fideicomiso de garantía de un préstamo, con un fiduciario que es el mismo banco o que es relacionado al banco beneficiario, la ley específicamente te indica que ese contrato de fideicomiso debe cumplir y debe contener ciertas reglas en cuanto a la liquidación del bien y los eventos de incumplimiento. Específicamente debe indicar cuáles son los motivos de incumplimiento. Debe haber un mecanismo de notificación. Debe haber un mecanismo de que el fideicomitente pueda oponerse a esa liquidación. Y una vez también debe prever que el fiduciario sea la persona que determine si el cumplimiento se dio y se puede proceder a la liquidación. Y la liquidación solamente se puede hacer a través de subasta pública. Esto quiere decir que es necesario hacer publicaciones en los periódicos, es necesario tener 2 avalúos y es necesario hacer hasta 2 eventos de subasta pública, lo que se asemeja mucho al proceso de liquidación, el proceso ejecutivo hipotecario. O sea que no hay mayor beneficio en tener un fideicomiso de garantía con un fiduciario relacionado a un beneficiario, por lo menos desde el punto de vista nuestro. También una de las ventajas en los fideicomisos de garantía es que se pueden designar sustitutos de ambas partes para así obviar lo que es el proceso de sucesión. Una vez están designados esos sustitutos al fallecer, ya sea el acreedor en casos de personas naturales y en el caso del fideicomitente o beneficiario, fallecer, los bienes se le transferirían a las personas que han sido designadas como beneficiarios. No necesariamente tienen que ser las personas que sean familiares o sean la línea directa de sucesión. Ellos pueden establecer como beneficiario a cualquier persona que ellos deseen, siempre que se establezca en el contrato de fideicomiso. Ok, igualmente, otra de las ventajas está la inembargabilidad de los bienes. Todos los bienes que son transferidos a un fideicomiso salen del patrimonio del fideicomitente. No están afectos al patrimonio del fiduciario ni tampoco del beneficiario. Esto quiere decir que al no ser parte del patrimonio del fideicomitente, no va a haber acreedores adicionales que puedan ir contra esos bienes. Al no ser parte del patrimonio del fiduciario, los bienes quedan protegidos en caso que un fiduciario tenga algún tipo de problemas de liquidación, de quiebra. Los bienes transferidos en un fideicomiso no son parte de su masa, no son parte de los activos del fiduciario. Y así lo establece la ley, que el fiduciario debe mantener una contabilidad separada de los bienes propios y los bienes de fideicomiso. Y finalmente, en caso de que un fideicomitente mantenga varios acreedores y estos acreedores lo acepten, es posible establecer un fideicomiso
con diversos activos que garanticen obligaciones de varios acreedores, siempre de acuerdo a lo que se establezca en el contrato de fideicomiso. El fiduciario administrará esos bienes de acuerdo a las cascadas de pago a cada uno de los acreedores que el fideicomitente establezca en dicho contrato. Principalmente estas son las ventajas que nosotros hemos visto en los fideicomisos, principalmente de garantía. ¿Cuáles son las dificultades y qué oportunidades de mejoras vemos en este tipo de fideicomisos? Principalmente lo que son los costos. Como ya les comentaba, los fideicomisos de garantía en préstamos de consumo para adquisición de viviendas no son utilizados como nosotros desearíamos que la figura se utilice. Actualmente en conversaciones con bancos, estos fideicomisos son utilizados para segundas viviendas, para casas de veraneo o para clientes que representen un riesgo al banco. Porque debido a la sensibilidad del mercado bancario y a la competencia que existe entre bancos, el costo para ellos representa un motivo por el cual no lo ven beneficioso. Inclusive hemos explicado cuáles son estas mismas ventajas de utilizarlo, sin embargo, para los bancos todavía su costo es un tema por el cual la figura no ha sido popularmente masificada, por decirlo. Sin embargo, es curioso porque en el caso de fideicomisos de garantía de autos, ya todos los bancos lo utilizan. Entonces, es como un cambio de mentalidad y nosotros pensamos que al momento de que uno se atreva a utilizarlo, ya empezarán todos los bancos como que a promover un poco más la figura. Otro de las dificultades y de oportunidad de mejoras está que específicamente los fideicomisos no pueden ser utilizados para préstamos que van a aplicar al régimen de intereses preferenciales. Específicamente, el artículo 2 de la ley del año 85 de intereses preferenciales indica que el préstamo debe conllevar una garantía hipotecaria sobre el inmueble, textualmente, y garantía hipotecaria. Desafortunadamente, todos los cambios que se han hecho a esta ley con relación a los montos que se han ido discutiendo y que han ido cambiando obviamente en el tiempo, no se ha podido ver o no se ha podido revisar ni incluir que la garantía adicional a que sea garantía hipotecaria puede ser también una garantía a través de un préstamo de fideicomiso, un préstamo con fideicomiso de garantía. Otra de los retos o las dificultades está que en un fideicomiso de garantía, cuando el bien se va a devolver a otra persona que no fue la misma que le aportó, aplica el pago de impuesto de transferencia a favor de esa persona o ese beneficiario. Curiosamente pensamos que esto definitivamente es una desventaja porque el fideicomiso de garantía lo que busca es asegurarle al acreedor el cumplimiento de su obligación. Entonces, ¿por qué tendrías que hacer un pago de un impuesto cuando tú vas a recibir ese activo en contraprestación de una obligación que dejaste de percibir? Sin embargo, actualmente está en la ley el impuesto de transferencia del bien se tiene que pagar una vez el bien sale del patrimonio del fiduciario a favor de otra persona distinta a la que lo aportó. Esto es uno de los cambios o que serían muy interesantes revisar para ver si también la figura se puede llevar a otros niveles en lo que es la República de Panamá y para este tipo de garantías bancarias, ¿no? En los casos de fallos judiciales en contra del fiduciario, aquí lo he puesto como en un asterisco, porque sí se han visto fallos judiciales que le indulgan al fiduciario responsabilidades frente a fideicomisos de garantía donde ellos son titulares del inmueble. Sin embargo, más se ha visto en lo que son temas de derecho al consumidor, en
fideicomisos donde el fiduciario garantiza un préstamo de una promotora para la construcción de un edificio. Sin embargo, dicha promotora firma un contrato con un cliente, pero incumple ese contrato. Al fiduciario ser el dueño del inmueble, lo incluyen en las demandas. Entonces, desafortunadamente, algunos jueces son del criterio de que por el fiduciario estar involucrado en la cadena de consumo y beneficio de esa transacción, también es responsable. Las fiduciarias, que son pocas, y los bancos que se han visto afectados con estos fallos, ya están recurriendo y somos de la opinión de que estos fallos van a ser revertidos porque son contrarios a la razón de ser del fideicomiso y del fiduciario. Y por último, como una dificultad que también hemos identificado, están los temas de debida diligencia. Ante la creciente utilización de los fideicomisos de garantía, y como hemos visto en estas estadísticas, somos de la opinión que la superintendencia de bancos debería adoptar algún tipo de acuerdo o mecanismo que permita compartir la debida diligencia entre los bancos y los fiduciarios siempre que se den fideicomisos de garantía de préstamos bancarios. Sentimos que es una duplicidad de esfuerzos de ambas empresas que son reguladas por la misma superintendencia en tener diferentes documentos para mantener las relaciones con los mismos clientes. Entonces sí creemos que sería una oportunidad de mejora frente a la creciente desarrollo de este tipo de fideicomisos de garantía que son totalmente diferentes a los que se manejaban anteriormente y que son los que la superintendencia, por decirlo así, está acostumbrada a regular. Debería haber una oportunidad de que se revisen los acuerdos y legislación de la superintendencia en cuanto a la debida diligencia de este tipo de fideicomisos. Finalmente, lo que les puedo decir con relación al fideicomiso de garantía es que es un producto que pensamos que cada vez se va a estar utilizando más en nuestra república. Sin embargo, que toca educar y hacer docencia y mucha a todos los involucrados, autoridades, a los bancos, a los clientes, de cuáles son las ventajas y beneficios que esta figura, y al utilizar un fiduciario profesional independiente, le puede brindar tanto a un deudor como a un acreedor. Así que creo que es importante que podamos ver cuáles serían ver estas recomendaciones para que la figura entonces pueda ser más utilizada en nuestro país. Creo que esta es la última diapositiva, así que con eso termino mi exposición. No sé si tienen algún tipo de preguntas. Excelente, Giovanna. Muchísimas gracias. Me puse audífonos porque está lloviendo bastante fuerte, Sí, sí, entonces está creo que lloviendo es fuerte y muy tronando todo. fácil. Mira, creo que acabas de resolver la primera consulta, que era cómo ves la tendencia del uso del fideicomiso de garantía en los próximos años. Eh, al- o sea, ¿crees que se va a usar mucho más, pero sí es necesario que se actualice la regulación y la normativa, los acuerdos, para optimizar el uso o de pronto darlo a conocer más a los consumidores y que en efecto se use la figura como debería ser? Tengo dos consultas. Una, ¿cómo se compara, y no sé si lo sabes, cómo se compara el uso de fideicomisos de garantía en Panamá con el uso en otros países o de pronto en la región? De pronto tienes conocimientos si en otros países es uno de los tipos de fideicomiso más empleado o qué nos puedes decir al respecto. Mira, te comento que en países como México y Colombia, el fideicomiso de garantía es utilizado prácticamente para todos los desarrollos inmobiliarios. O sea, en Panamá creo que se trató de hacer eso, sin embargo, no tuvo mucho éxito por las presiones de los promotores. O sea, incurrían en un gasto adicional Ujú. y no tomó como mucha fuerza. Así que sí es muy utilizado, particularmente
solamente en Panamá he visto que lo hemos masificado para préstamos de autos. O sea, esa es una innovación nuestra. Pero sí, el fideicomiso de garantía en países vecinos es utilizado para transacciones, como digo, comerciales y bancarias, y específicamente porque brinda una seguridad para temas de proyectos inmobiliarios. Excelente. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna duda, no tenemos consultas en el chat. De pronto relacionado con eso que acabas de mencionar, no sé si consideras que además de las actualizaciones que de pronto deberíamos hacer o tener con relación a las regulaciones de los fideicomisos, ¿qué lecciones podemos aprender como empresas de las prácticas internacionales en el uso precisamente de esos fideicomisos de garantía? Mira, yo creo que sí, para cada empresa es importante al momento de que vayan o que necesiten algún tipo de préstamo o crédito bancario, tratar de ver cuáles serían las bondades que tiene esta figura en utilizarla y poderla discutir y poderla analizar a través con personas idóneas que les puedan ayudar a encontrar los beneficios que les pueda brindar. Así que creo que sí es una figura, como te comentaba, que se puede sacar más de lo que se está utilizando actualmente y creemos que en un futuro sí vamos a ver un número mucho mayor del que está ahorita, que ya es alto en las estadísticas de la Superintendencia de Bancos. No, excelente. Bueno, creo que todo fue muy claro. No tenemos preguntas en el chat. Así que nada, agradecerte nuevamente, Yimara, por acompañarnos hoy. De verdad que fuiste súper, súper clara y sé que es un tema bastante interesante. Agradezco también a Nicole Fernández, co-chair del comité, por el apoyo siempre, a todo el equipo de AmCham por apoyarnos en la organización de este evento y nuevamente a nuestros patrocinadores que hacen posible que les traigamos estos comités y estos temas tan interesantes. Así que feliz tarde a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Listo, gracias. Hasta Bye. luego.